y empieza a tener dolor en la articulación y puede ser que haga artrosis por un mal tratamiento, una displasia mal curada. Un saludo con toda la audiencia que nos está viendo el día de hoy. Les saluda el doctor Cuadros, director del Policlínico Virgen de las Mercedes, y el día de hoy vamos a abarcar un tema muy importante, que son los mitos y verdades de la fisioterapia. Acá le presento pues al licenciado Mike Gutarra, ¿no? Especialista en terapia física y rehabilitación, el cual nos va a aclarar algunas dudas que puedan surgir, ¿no? Sobre todo los mitos y verdades que tenemos. Muy buenas tardes, licenciado Mike. Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar de terapia física y rehabilitación, todo lo que uno debe tener claro, si hay mitos, hay verdades, todo lo que corresponde a este tema. Listo, entonces comenzamos. A ver, licenciado, de forma general, pues, ¿no? La primera pregunta que todos nosotros y el público en general queremos saber es, ¿qué es la fisioterapia? Bueno, la fisioterapia es un área de la salud que se encarga de recuperar, promover y promocionar el bienestar. Nosotros hacemos tratamiento preventivo, hacemos tratamiento cuando el paciente o la persona ya tiene alguna patología, o incluso hacemos promoción, ¿no? Todo lo que es difusión de la salud, cómo uno debe evitar que tengan complicaciones en casa o cómo debe moverse, etcétera. Ya, muy bien, licenciado. Entonces pasamos ya directamente a los mitos que existen, ¿no? Sobre este tema. Uno de las preguntas suele ser, ¿la fisioterapia duele siempre? En realidad no debe doler la terapia física. Hay muchas enfermedades o patologías que se realizan con equipos electromédicos o también con ejercicios terapéuticos. Dentro de esta terapia manual, que son los ejercicios terapéuticos, los procedimientos de rehabilitación que se realizan con las manos, usualmente se hacen estiramientos, se hacen ejercicios, los cuales no deben ser dolorosos, porque siempre hay que respetar la tolerancia del paciente, porque si no uno iría a la terapia y sale corriendo y nunca más regresa. Y por otro lado también tenemos en cuenta mucho el dolor. Y el dolor es es un indicador para saber si es que estamos en una buena condición o en una mala condición. Por ejemplo, cuando alguien cojea, esa marcha, ese momento en el cual está caminando y cojea un poco, nos está avisando algo el dolor, ¿no? Entonces, nosotros cuando hacemos los procedimientos, obviamente tenemos mucho cuidado con estos pacientes, y lo que buscamos es que se recupere de manera muy confortable, pero de manera eficiente también. Entonces, no necesariamente duele la fisioterapia. Es más, licenciado, tengo entendido de que cuando se inicia la terapia también hay técnicas que disminuyen el dolor en el momento. Sí, así es. Nosotros usamos equipos que son analgésicos. Por ejemplo, nosotros usamos mucho la electroacupuntura, o también se llama electroneuroacupuntura. Estos procedimientos se hacen cuando el dolor es muy crónico en el paciente y tiene mucho tiempo el paciente con este dolor, y la aplicación de este agente físico a través de esta aguja de acupuntura produce bastante analgesia, o sea, la recuperación del dolor es casi inmediata. Entonces, sí tenemos muchas técnicas para quitar el dolor y así avanzar, ¿no? Igual también cuando un paciente no se mueve por alguna lesión, va a producir dolor en esa zona, y también a través del ejercicio buscamos la recuperación. Muy interesante. Justamente en base a lo que estás mencionando, hay un mito típico que la mayoría de personas también supone, es que a veces cuando hablan de terapia física, ellos lo relacionan más a masajes. Pero yo tengo entendido por lo que estás explicando de que no solamente incluyen los masajes, sino incluyen algunos aparatos. ¿Nos podrías explicar cuáles son? Claro que sí. Los masajes es una técnica más, y hay muchos tipos de masaje. Y de acuerdo a cada patología, a cada enfermedad, se hace una evaluación y se plantea el masaje. Un ejemplo, muchos pacientes que tienen lesiones neurológicas, por ejemplo, parálisis cerebral, dentro de esa parálisis cerebral hay clasificaciones. Y en este caso hay pacientes dentro de la parálisis cerebral que tienen espasticidad. Y esa condición es
hace que el paciente tenga una mayor contracción de los músculos, tenga el tono aumentado que se llama espasticidad o hipertonía. Y en estos casos no siempre es bueno hacer el masaje, porque lo que vamos a hacer es estimular más esa contracción. Entonces, el masaje está indicado en los casos en los cuales se debe aplicar, no en cualquier caso. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado cuando tenemos un paciente que está siendo tratado de una manera no correcta y en vez de que mejore, empeora su condición. Ahora, lo más común es que hay personas que, por ejemplo, las personas jóvenes que en su etapa laboral trabajan muchas horas en una sola posición. Por ejemplo, los oficinistas, gente que trabaja en el banco, inclusive los mismos odontólogos que están sentados en una sola posición, ellos tienden a inflamar los músculos y esta inflamación puede ser un síndrome de dolor miofacial. En estos casos, el masaje es bien intenso. Ahí sí se hace un tipo de masaje que son presiones isquemiantes, se llama. Entonces, nosotros lo que hacemos es ubicar el punto de dolor, que es que puede ser que tenga este problema, y el masaje se hace profundo e incluso hasta doloroso. Y en esos casos sí se aplica el masaje de manera indicada. Y hay casos en los cuales no se aplica. Pero hay masaje en todo tipo de pacientes. Por ejemplo, hay pacientes que nosotros hacemos terapia que tienen hipotonía, que son los pacientes con síndrome de Down, y en esos casos sí hacemos un tipo de masaje más intenso. ¿Y qué tipo de otros técnicas o aparatos se utiliza? Nosotros tenemos agentes físicos que son equipos electromédicos y tenemos una amplia variedad, desde la hidroterapia, el equipo de láser. La clasificación es amplia. Tenemos equipos de rehabilitación que pueden ser con corriente, que generalmente son los equipos de TENS. Tenemos la termoterapia profunda, que puede ser el ultrasonido, el láser, la aplicación de láser. Y también tenemos la aplicación de termoterapia superficial. Entonces, todos estos equipos van a tener una indicación. Por ejemplo, el equipo que tenemos acá de magnetoterapia lo usamos incluso cuando el paciente todavía no se ha quitado el yeso post fractura. Imagínense un paciente que se fracturó, le pusieron el yeso y se puede aplicar este magneto encima del yeso, porque el efecto principal va a ser que acelere la consolidación del tejido óseo. O sea, se va a curar más rápido, se va a pegar más rápido su hueso, se va a recuperar en menos tiempo, ¿no? Entonces, en esos casos sí se puede usar el magneto, pero el magneto no se puede usar en adolescentes, por ejemplo. En niños, adolescentes que están en crecimiento, usar un magneto podría dañarle gravemente, porque puede ser que cierre su cartílago de crecimiento, o sea, deje de crecer el paciente y tenga un lado donde le han aplicado el magneto que no crezca y el otro sí crece. Entonces, habría una dismetría ósea, ¿no? Entonces, hay que tener muy claro que la terapia debe ser especializada y todo tratamiento tiene que ser basado en el diagnóstico. La verdad es que es muy interesante, licenciado, todo lo que comenta, porque, como le digo, pues no, el ámbito de terapia física y rehabilitación engloba un montón de cosas y, claro, o sea, si bien es cierto, hay enfermedades o dolores crónicos que los pacientes pueden presentar, ¿no? Pero se ve los resultados. Yo mismo soy testigo, pues, ¿no? Cuando trato a los pacientes, los mando a terapia física, donde se observan unos muy buenos resultados para que puedan realizar sus actividades cotidianas de antes. Pero justamente acá es donde surge otra cuestión o otra pregunta, la cual es, si ya me siento mejor, ¿dejo de hacer la terapia? En realidad, el paciente obviamente sí tiene que sentir la mejoría, tiene que evidenciar esto, tiene que sentir que está caminando mejor, o que ya no tiene el dolor, o el problema que ha tenido ya siente que ya no lo tiene. Pero siempre debe tener un alta, siempre debe darle el alta al especialista, ya sea medicina o ya sea el médico traumatólogo. Siempre se tiene que dar ese punto, porque si no, puede complicarse con el tiempo y aparecer nuevamente la patología, o incluso peor, complicarse más al punto de operarse. Por ejemplo, los niños que tienen displasia de cadera y hacen terapia, hacen su proceso de rehabilitación, acaban de hacer la rehabilitación, deben volver con el traumatólogo para ser evaluados con una placa radiográfica. No debe haber ausentismo en estos casos. Entonces, cuando no ocurre eso, pasa el tiempo
y el paciente a los 20, 25 años no ha curado muy bien su displasia, porque la displasia generalmente no duele. Llega el momento que ya está en su vida de trabajo, de estudiantil, y empieza a tener dolor en la articulación. Y puede ser que haga artrosis por un mal tratamiento, una displasia mal curada. Entonces, una artrosis a esa edad acaba muchas veces en una artroplastía de cadera, que es una operación. Entonces, toda la complicación que se pudo evitar cuando debió de hacer su alta con el médico correspondiente. Prácticamente es algo continuo y el médico es el que autoriza la alta. Así es. Por así decirlo. Sí, siempre. Está muy bien, licenciado. Justamente también hay otro mito, ¿no? Bueno, no, otra pregunta que vendría a ser incluso yo, pues no hago mea culpa de ello, pero ¿el reposo es mejor que la terapia? Depende de la etapa en la terapia. Por ejemplo, cuando un paciente tiene una parálisis facial, de inmediato no se debe hacer terapia. Se tiene que esperar un tiempo hasta que el médico evalúa, ya se desinflamó la lesión y se empieza con el procedimiento. Pero se tiene que siempre hacer la consulta con el médico, y el médico refiere en el momento que debe iniciar la rehabilitación. Entonces, sí es bueno que si ha recibido la indicación de que hay un reposo, una semana, para que baje la inflamación, genial. Y luego sí se debe hacer la rehabilitación, porque si no, no va a llegar al máximo potencial de recuperación en el paciente. Entonces todo es con moderación, entonces prácticamente. Y bueno, la última pregunta, ¿no? Ya para cerrar el segmento de mitos y verdades, es justamente, ¿con una sola terapia ya se siente el efecto, o se podría decir que basta? En realidad depende de la patología y el problema que está teniendo el paciente. Hay procesos que son crónicos y hay procesos que son agudos. Por ejemplo, los pacientes que tienen una lesión neurológica usualmente tienen un periodo de recuperación, tienen una etapa aguda, subaguda y crónica. Entonces, depende de la etapa en la que se encuentre, nosotros vamos a indicar la terapia. En otros casos, por ejemplo, lo más común, que es dolor, el paciente siempre se le hace un registro de cuánto de dolor tiene en una escala de 0 al 10, eso se llama escala de EVA. El terapeuta le pregunta al paciente, le decimos: ¿te duele el hombro, por ejemplo, la zona lumbar? ¿Cuánto te duele de 0 a 10? 8. Cuando hacemos los procedimientos de rehabilitación debe bajar. En algunos casos llega hasta 2 o 3, pero no es que todo el dolor se le va a ir. Cuando es muy leve podría darse la situación, ¿no? Pero no solamente queda ahí la terapia, sino el dolor es a consecuencia de algo. Y lo que se tiene que buscar es ver la razón por la cual ocurrió esto. Si por ahí fue una mala postura, que esa evaluación se le hace al paciente. O simplemente si fue el estrés mecánico, ¿no? De acuerdo al riesgo laboral que pueda tener el paciente. Interesante, licenciado. Justamente aprovechando que me estás tocando el tema de la ergonomía o algo ocupacional, ¿no? Por las malas posturas. Claro. ¿Tienes un caso relevante en cuanto a tu experiencia de haber tratado a algún paciente, ¿no? De que llegó fatal y salió totalmente mejorado o rehabilitado? Bueno, lo que recuerdo ahora más resaltante, sí, ni bien me hace la pregunta, se me viene a la memoria un paciente que fue operado de la zona lumbar por hernia, y luego fue vuelto a operar como 2 veces más, con mucho dolor, con uso de mucho medicamento. Y en esos casos nosotros usamos la electroacupuntura, que es un procedimiento que se hace analgésico para quitar el dolor. Y bueno, le bajó bastante el dolor, pero ya había sido operado, y bueno, la rehabilitación tomó un tiempo. En el caso de él, mejoró bastante, y el paciente, cuando siente la mejoría, ya deja de venir a la rehabilitación, ¿no? Que no debería ser, ¿no? Entonces, cada vez que a un paciente le duele, no debe volver, sino volvemos al punto en el cual debe hacer bien sus procesos de rehabilitación, y de ahí buscar al especialista para que le dé el alta. Interesante, licenciado. Justo aprovechando, ¿no? Vemos que se habla de pacientes adultos, incluso se podría hablar de adultos mayores, pero tampoco hay que dejar de lado a los niños. Justamente hay un tipo de terapia que creo que lo podrías profundizar un poquito más. Claro. Y para que el público en general también entienda un poco de eso, del famoso PediaSuite.
Claro, nosotros tenemos en rehabilitación el tratamiento convencional que, bueno, se realiza en todos los centros de rehabilitación, pero también tenemos un tratamiento especializado. En este tratamiento especializado en pediatría lo dividimos en dos. Tenemos la terapia física ortopédica intensiva y la terapia física neurológica intensiva. Dentro de la terapia neurológica tenemos 3 procedimientos que se hacen con mucha especialidad, que es el tratamiento intensivo PEDASUD, es con un exoesqueleto. Nosotros usamos este tratamiento para los pacientes que tienen una parálisis cerebral infantil o encefalopatía infantil. Estos pacientes no pueden moverse, se mueven con mucha dificultad, muchas veces no pueden caminar e incluso vienen como si tendrían un mes de neurodesarrollo, o sea, tienen 5 o 4 años y no pueden controlar la cabeza todavía. En ese caso, hacemos este tratamiento intensivo y acelera el proceso de recuperación. El tiempo que se tarda un paciente en evolucionar un año con la terapia convencional, lo podemos hacer en un par de meses. Entonces, el éxito de este tratamiento depende mucho de la cantidad de horas que hace el paciente por terapia, que pueden ser 4 horas diarias. Y también el equipo que usamos es un traje, el traje de este protocolo que se llama PEDASUD. Esto lo hacen en muchos países del mundo. También acá en Perú lo hacemos, en algunos centros de rehabilitación también lo hacen, pero acá en Lurín, por ejemplo, no hay este PEDASUD y nosotros sí lo tenemos. Entonces estamos al alcance del paciente, porque muchas veces el paciente tiene que movilizarse de provincias, venir a Lima y en Lima recién encontrar un poco de lo que se ofrece, ¿no? Entonces acá en Lurín sí tenemos este tratamiento. Ahora, el otro tratamiento es también se llama FlexCast, y esto corrige la posición del pie, por decirlo, ¿no? Corrige la posición de manera paulatina con un yeso rígido y un yeso flexible, y esto evita muchas veces operación, ¿no? Depende de la edad del paciente también. Si el paciente camina con los pies con una deformidad, entonces se hace esta aplicación para que pueda estabilizar el pie y así hacer sus movimientos al momento de caminar. Este método es muy muy efectivo y lo estamos haciendo acá también, ¿no? En el extranjero también lo usan mucho. En Estados Unidos ese método lo hemos traído de Estados Unidos, y acá en el Policlínico, en el Instituto Especializado de Rehabilitación, lo estamos haciendo en la actualidad. Interesante, licenciado. Entonces, aprovechando todo lo que está mencionando, una persona puede ir así a forma de chequeo o de control, pasar por terapia física. Sí, en realidad los problemas de dolor a veces vienen desde la planta del pie. Imagínense que un pie plano en un adulto puede producir dolor. Entonces, estos pacientes no se dan cuenta de repente que tienen un dolor lumbar, pero los puntos de apoyo que debe tener el pie no están en la posición correcta. Cambiaron la angulación, el pie cambia la angulación de la rodilla y eso se transmite hasta la cadera y eso hace la zona lumbar. Se inflama el músculo y dicen, bueno, viene por un dolor lumbar, pero nosotros lo que hacemos es hacer una evaluación general, ver la postura mucho y hacer la evaluación de los miembros inferiores, del raquis, que es la columna, y así ver por qué está ocurriendo el dolor. O sea, la terapia no solamente trata el dolor, sino la causa que origina, y sobre eso se trata el éxito del tratamiento. Claro. Que no vuelvan, ¿no? Porque si no, tendríamos a los pacientes acá siempre. Claro, quiero recalcar que acá en el Policlínico Virgen de las Mercedes, en asociación con el Instituto de Terapia Física y Rehabilitación, nosotros, como lo está viniendo comentando el licenciado, se hace un manejo multidisciplinario. No solamente que pasas por consulta, sino también se te deriva a que realices terapias o te hagas un control preventivo. Como lo menciona el licenciado, pues, ¿no? En terapia física no solamente abarca lo que vendría a ser las personas adultas, también abarca a los niños. Tenemos terapias especializadas. Así que hago una invitación a todo el público en general. Si tiene alguna duda con respecto a su pequeño, si tiene alguna molestia, incluso desde la planta de los pies, un dolor crónico a nivel lumbar, a nivel del cuellito, que acudan acá al instituto, ¿no? Al Policlínico Virgen de las Mercedes, para que pasen su evaluación y puedan mejorar o calmar ese dolor, porque su salud está en nuestras manos. Y bueno, eso ha sido todo el día de hoy en nuestro primer podcast, ¿no? Junto a Terapia Física y Rehabilitación, con el tema mitos y verdades.
de la especialidad, ¿no? A cargo del licenciado Mike. Quiero hacer una invitación a todo el público en general que ha llegado hasta este punto de este video y les invito a que tomen un screenshot y nos envíen a nuestras redes sociales para que puedan tener una consulta gratuita en terapia física y rehabilitación. Bueno, licenciado, quiero agradecerte, pues, ¿no? Tu tiempo, ¿no? En explicarnos, aclararnos algunas dudas que tenemos. No sé si tengas unas últimas palabras para añadir. Bueno, la terapia física abarca todas las edades, a todas las personas. Podemos ver pacientes adultos mayores, podemos ver pacientes recién nacidos. Evaluamos todo el neurodesarrollo, vemos la parte ortopédica también. También vemos a los adolescentes, jóvenes. En realidad la terapia tiene mucha amplitud, mucho alcance. Entonces están invitados todos que tengan alguna dificultad, que tengan alguna pregunta, una consulta. Nosotros estamos siempre para servirlos y darles lo mejor de nosotros.